Tony Cantó, pones en tu perfil de Twitter actor por vocación, político por devoción, pero a mí me da un poco la impresión de que eres ya mucho más político que actor. Sí, no lo sé. Bueno, yo me he dedicado a la interpretación 30 años de mi vida, me he subido más de 2000 veces a un escenario y realmente es lo que me ha ocupado más tiempo durante toda mi vida, ¿no? Pero sí que es cierto que estos últimos 10 años en los que me he metido de lleno en el mundo de la política, aunque también he seguido haciendo alguna que otra cosa que tenía que ver con la interpretación de vez en cuando por higiene mental, me han marcado muy profundamente y los he vivido de forma muy intensa. Sí que es muy probable que ahora tengas la sensación de que soy mucho más político que actor. Yo también la tengo de vez en cuando, es normal. ¿Y por qué tienes tantos haters, tanta gente que te odia? Porque, mira, viendo redes sociales o viendo a veces publicaciones en prensa, uno tiene la impresión de que eres un personaje, un político, al cual dedica odio o a odiar mucho tiempo a mucha gente. Bueno, yo creo que eso es bueno, en el sentido de que si no estás molestando a nadie y si no te creas enemigos, es que algo no estás haciendo bien. Y yo, Alfonso, por otro lado, debo reconocer que lo veo normal porque me he inflado durante mucho tiempo a cascarles mucho a ellos. Entonces es muy normal también que todos ellos me tengan muchísimas ganas, ¿no? Y si a eso le añades momentos como el que estoy viviendo ahora, en el que te juntas desde mi humilde posición, porque yo estoy mucho más abajo, en un tridente en el que está el español, por un lado, está Ayuso, imagínate, por otro, y luego ya allí abajo estoy yo, pues es normal que la reacción de la izquierda y del nacionalismo sea tan visceral, porque es casi como si les agitaras una ristra de ajos a un vampiro o a un zombie le pusieras delante algo que le reviente mucho. Es normal. Intento llevarlo cada vez con mayor naturalidad y en el fondo siempre me recuerdo que si yo no estuviera molestando a toda esa gente, me tendría que plantear seriamente que algo estoy haciendo mal. ¿Tienes la impresión de que España, en lo que a opinión se refiere, a expresar tus opiniones o tus ideas, tus palabras, tu forma de hablar, no me refiero a tu caso concreto, en general, es menos libre ahora de lo que era hace 10, 20, 30 e incluso 40 años? Absolutamente. Mira, yo el otro día venía caminando, no me acuerdo de qué acto, y me encontré con un par de personajes muy influyentes en la época de la movida madrileña. Desde aquella época en la que yo con 18 añitos llegué a Madrid. Y estuvimos charlando un ratito de eso y de dos cosas que me parecieron que a mí me rondan mucho la cabeza y que ellos las tenían también absolutamente claras. Una era la pérdida de libertades. Aquella época, y seguro que tú lo recuerdas también, era muchísimo más libre que ahora. A nadie le importaba con quién te acostabas, de qué sexo era la persona con la que te acostabas, qué hacías con tu vida. Nadie se metía en tu alcoba ni nadie se metía en lo que tenías que hacer con tu vida, ¿no? Yo creo que era una sociedad absolutamente libre. Yo creo que fue la cota más alta de libertad que yo he vivido en mi vida. Yo llegaba además de Valencia y me encontré con un Madrid a mediados de los 80 que era absolutamente increíble, ¿no? Pero ellos hacíamos una reflexión conjunta también y era como lo que reivindicaba la izquierda de aquella época no tiene nada que ver con lo que reivindica ahora. Ahora son los nuevos censores, ¿no? Los que hablaban todo el día de libertad de expresión son los que ahora están con su política correcta coartando continuamente lo que podemos o no podemos decir. Los que hablaban de libertad sin ir a libertad son los que se pasan el día haciendo de haters en las redes o apoyando a los terroristas o disculpando la violencia en muchas ocasiones, ¿no? Yo ahora mismo trabajo al lado de un Ministerio de la Igualdad que tengo aquí en Calle Alcalá, en el que acaba de contratar la señora Montero a un condenado y a dos imputados de su partido. Hace 2 días hemos visto cómo se va a mantener en el Congreso de los Diputados a un diputado de Podemos condenado por patear a un policía. En fin, libertad sin ira, bueno, son los iracundos de hoy en día, ¿no? Hablaban continuamente de aquella expresión francesa de épater le bourgeois, ¿no? De escandalizar al burgués, cuando ahora con cualquier cosita son ellos los que se escandalizan día tras día, ¿no? Son los nuevos censores.
La nueva Inquisición. Sí, sí, es la nueva Inquisición, ¿no? Y además son gente que parece que está continuamente odiando a todo lo que suene a la bandera española, a la monarquía, a la Constitución, a la transición que durante muchos años fue reivindicada por muchísimos países del mundo como algo absolutamente modélico que hicimos los españoles. Parece que odian, por supuesto, el descubrimiento, eso lo hemos estado viendo últimamente, como están continuamente apoyando el relato de la leyenda negra. Son gente que tiene un auto-odio y un complejo que yo no acabaré de entender en la vida, ¿no? Y yo creo que frente a eso sí que se está creando ahora un movimiento, un contramovimiento que me parece muy interesante. Creo que ahora mismo lo revolucionario es estar en el centro derecha y en la derecha. Ese es el espacio que tenemos que pelear. Me parece que la batalla que planteó Ayuso en cuanto a socialismo o libertad es muy acertada. Ellos se han demostrado ahora mismo los auténticos enemigos de la libertad y yo creo que sin complejos y sin importarnos ya lo que nos llamen, lo que nos digan, los haters que tengamos, tenemos que salir con orgullo a disputarles el espacio porque como este país caiga en manos dentro de un año y pico en las próximas elecciones de nuevo, del señor Sánchez y toda la panda que lleva detrás, o mi Comunidad Valenciana vuelva a caer en manos de Compromís, el PSC valenciano, como le llamo yo, Podemos y compañía, nos vamos a encontrar con una situación, yo creo que ya irreversible. Has hablado de libertades y mira, la ley de memoria democrática, la llamada ley de memoria democrática, está ahora ya en trámite parlamentario. Visto desde el punto de vista de un periodista, de un ciudadano cualquiera, es una amenaza directa contra la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión. Y a mí, supongo que a ti también, me llama la atención que apenas genera reacción alguna ni en el ámbito universitario. De la Iglesia no te digo nada porque prefiero casi ya no opinar, ni siquiera de esos llamados intelectuales y de los medios de comunicación prácticamente nadie más. Yo creo que somos bastantes más. Si te fijas, además, la gran victoria de Ayuso en la Comunidad de Madrid, yo creo que es el inicio de algo, de una reconquista, ¿no? Y además tiene un efecto expansivo y vemos como a partir de ahí las encuestas cambian, ¿no? Y hay también esperanza. El tema es que yo creo que hay muchas veces que la gente está tan en el día a día y tan en los grandísimos problemas que tienen día a día que no pueden ocuparse absolutamente de todas las cosas que pasan. A mí me parece ese tema un tema muy grave, volver a intentar meternos a todos en las trincheras y sobre todo me parece que no se puede estar reivindicando todo el día la memoria histórica de hace tantísimo tiempo mientras nos están intentando ayer mismo absolutamente hacer que nos olvidemos de la violencia etarra que sucedió hace muchísimo menos tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que al final la gente entiende que esto es una operación absolutamente política. Ellos quieren decidir qué debemos recordar, qué no debemos recordar, quieren reinterpretar la historia, pero yo quiero ser optimista, Alfonso. Yo intento ser optimista y día a día reconocer que probablemente el votante de centro derecha y de derecha se moviliza menos, pero cuando tiene que movilizarse, como pasó aquí en la Comunidad de Madrid, volverá a hacerlo, porque yo creo que está muy cansado, muy harto de lo que está pasando en este país y está deseando que haya un relevo democrático en las urnas. Te voy a dar una noticia que seguramente ya conoces. Dice, nuevo cargo en el gobierno PSOE Podemos. Embajadora en misión especial para la política exterior feminista. Pero había otro muy parecido, creado hace unos cuantos meses, que solo cambiaba el orden, quizás, de las palabras. No lo sabía. Sé que esta paisana, sé que no es diplomática, pero al margen de eso, es que es tratar a la ciudadanía como si, a los españoles, como si fuéramos tontos. Y la gente traga. Da un poco la sensación de que tenemos una sociedad controlable, controlada y adormilada. Yo, Alfonso, entiendo muy bien eso que tú dices, pero yo reivindico de nuevo el esfuerzo por ser optimista. Creo que lo que pasó en la Comunidad de Madrid es el inicio de una reconquista. Creo que la gente está muy harta y muy cansada. Es cierto que está muy ocupada en su día a día porque tiene muchas dificultades y muchas cosas a las que atender, pero yo creo que en el momento en el que se muevan las urnas y se coloquen donde se deben colocar, la gente se va a movilizar. Yo creo que en toda
todas las encuestas estamos viendo como el centro derecha ya le disputa clarísimamente el gobierno y puede haber una mayoría que lo sustente sin ningún problema frente al PSOE y bueno, y Podemos, los comunistas de Podemos, los de Más Madrid, que son lo mismo, Bildu, los golpistas de Esquerra, los proterroristas de Bildu, los golpistas de Esquerra, etcétera, ¿no? Hace unos meses parecía increíble, pero no lo alcanzábamos, ¿no? Y ahora yo creo que sí, en todas las encuestas y en la gran mayoría de comunidades autónomas. O sea que yo, de verdad, prefiero ser optimista y, eso sí, conjurarme para que yo, en la medida, en todo lo que está a mi alcance, hacer lo posible para que eso llegue a buen puerto. Es evidente que para que este país avance y para que no nos veamos en un problema ya irresoluble, hay que sacar democráticamente a Sánchez de la Moncloa en las próximas generales. Y yo, como valenciano, te digo lo mismo en la Comunidad Valenciana. Entonces, yo todo lo que pueda hacer, aparte de matices, lo haré para que eso suceda. Para mí es fundamental. Bueno, y para concluir, ¿cómo llevas lo del español? ¿O Muy cómo bien, muy bien. Aquí hay un desequilibrio brutal y un cambio muy grande entre lo que parece que es la opinión política. Yo el otro día estuve en la Asamblea de Madrid y el PSOE, Podemos y Más Madrid no hacían otra cosa que meterse con la oficina y con lo que estábamos haciendo. Y, sin embargo, todas las universidades públicas, las privadas, las escuelas de español, todos los que tienen que ver con el arte y la cultura hispana, todos los agregados culturales de las embajadas, todas las escuelas de negocio, todo el sector está a favor y considera que ha sido una gran decisión de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el propio Pedro Sánchez nos ha copiado hace pocas semanas, ¿no? Que yo se lo decía a los socialistas, pero ¿cómo me pueden criticar ustedes si acaba de salir su jefe diciendo que esto era importantísimo para el país? Claro que lo es. Claro que tenemos una herramienta que es el español, que puede conseguir que creemos mucha riqueza y empleo. El día que los españoles cruzaron el océano y descubrieron aquello, cambiaron el mundo. Y cambiaron el mundo, además, de una forma infinitamente más civilizada que cómo lo cambió el mundo anglosajón un poquito más al norte. De hecho, el número de indígenas cuando España dejó aquello era mayor que cuando España llegó. Luego debemos sentirnos muy orgullosos de seguir co-creando una historia que a mí me enorgullece, que creo que fue una historia de cómo unos poquitos españoles llegaron allí y se unieron con la inmensa mayoría de indígenas que estaban sojuzgados por un poder muy cruel y cómo conjuntamente liberaron aquello y empezaron a construir algo juntos. Bueno, seguimos en eso. De aquello hemos creado una lengua común que nos une a más de 500 millones de personas y tenemos una historia común de la que creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Otros países con cosas mucho más pequeñas han hecho grandísimas películas y han creado un relato absolutamente heroico. Yo creo que nosotros en eso también podemos hacerlo un poquito mejor. Y cuando empiezas a estudiar lo que además ahora está haciendo muchísima gente, la gesta de todas aquellas personas, todo lo que hicieron, en breve voy a hacer también un acuerdo con la Embajada de Chile y vamos a regalar a todos los colegios de la Comunidad de Madrid un libro que explica la gesta de Magallanes y el Cano, ¿no? Que es el que realmente terminó de dar esa vuelta al mundo. Son historias que nos deben dejar absolutamente maravillados y que debemos reivindicar con orgullo, ¿no? Yo siento mucho que haya una izquierda que haya ido por el lado contrario, ¿no? Por el avergonzarse de un pasado del que, sin embargo, yo creo que debemos estar muy orgullosos. Así que, y perdón que me enrolle tanto, muy contento con lo que estamos haciendo y muy gratamente sorprendido por lo bien que lo está recibiendo todo el sector que se dedica a esto, a la educación, a la creación de riqueza y empleo en la Comunidad de Madrid y también a todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte hispanos.